Buenas tardes, hoy le vengo a hablar sobre los procesos de soldadura MAW, GTAW y FCAW. Eh, ¿Qué es la soldadura MAW? Es un soldeo por arco eléctrico con protección de gas. Es un proceso de soldeo en el cual el calor necesario es generado por un arco que se establece entre un electrodo consumible y un metal que se va a soldar. El electrodo es un alambre macizo desnudo que se alimenta de forma continua automáticamente y se convierte en el metal depositado según se consume. El electrodo, arco metal fundido y zona adyacente del metal quedan protegidas de la contaminación de los gases atmosféricos mediante una corriente de gas que se aporta por la tobera de la pistola concéntricamente al alambre o el electrodo. Las ventajas y limitaciones de la soldadura MAW. Podemos ver las ventajas. Una de las ventajas es que puede utilizarse para el soldeo de cualquier tipo de material. Puede realizarse en el soldeo de cualquier posición. Y también el electrodo es continuo porque se aumenta la productividad al no tener que cambiar el electrodo y la tasa de posición es más elevada. Se puede conseguir velocidades de soldeo mucho más elevadas que con el electrodo recubierto. También no requiere eliminar la escoria debido a que no existe la escoria. El electrodo es continuo por lo que aumenta la productividad al no tener que cambiarlo. Y las limitaciones es que el equipo de soldeo es más costoso, es complejo y menos transportable que el de SMAW. También podemos ver es sensible al viento y a las corrientes de aire, por lo que su aplicación al aire libre es limitada y también es difícil utilizar en espacios restringidos, ya que requiere conducciones de gas, de agua, refrigeraciones, tuberías, botellas de gas, protección, porque no puede emplearse en lugares relativamente alejados de la fuente de energía. Luego podemos ver el equipo de GMAW, cómo va a estar conformado. Está conformado por la fuente de energía, por el suministro de gas de protección, el monoreductor, el suministro de alambre, la unidad de alimentación del alambre y la pistola. En las fuentes de energía deben ser capaces de funcionar a elevadas intensidades, generalmente menores de 500 amperios. En el soldeo semiautomático y suministrar la corriente continua. Las fuentes de energía recomendadas es una fuente de tensión constante. Las fuentes de energía de intensidad constante solo se podrán utilizar para el soldeo en MIMAC. Si se emplea conjuntamente es un alimentador de velocidad variable y por lo tanto es mucho más complejo. En los componentes de la energía, de la fuente de energía, como podemos ver, la unidad de alimentación del alambre. El electrodo es el dispositivo que hace que el alambre pase por un tubo de contacto de la pistola para que funcione el arco. La unidad de alimentación del alambre. La unidad de alimentación del alambre dispondrá de un sistema para variar la velocidad de avance del alambre, así como una válvula magnética para el paso del gas. Aunque el alimentador del alambre va unido al rectificador por un conjunto de cables y tubos. Algunos alimentadores de alambre poseen una pareja de rodillos, mientras que otros poseen dos parejas de rodillos, que pueden tener el mismo motor o ser accionados por motores complejos en serie. La pistola. La pistola para el soldeo por arco con protección de gas son relativamente complejas. En el primer lugar es necesario que el alambre se mueva a través de la pistola a una velocidad predeterminada. Y en el segundo lugar, la pistola debe estar bien diseñada para transmitir la corriente al alambre y dirigir el gas protector. El, el método de refrigeración de agua o aire y la localización de los controles de alimentación del alambre y del gas añaden complejidad al diseño de las pistolas. Alimentación por gas de protección de agua de refrigeración. El gas de protección, alimentación de gas se hace desde la botella de gas.
que tiene en su salida una cuadrímetro para poder graduar el caudal del gas de protección. Es necesario en cada caso particular el suministro de gas. Puede realizarse también en una batería de botellas o desde un depósito. El agua refrigeración, cuando se suelda con intensidad elevada, es preciso utilizar pistolas refrigeradas por agua, ya que la refrigeración de las pistolas por el propio gas de protección sería insuficiente para evitar que se produzcan daños o la inutilización de las pistolas. La alimentación del agua para tal refrigeración puede hacerse desde un simple grifo dispuesto acerca de la máquina de soldeo o un sistema de circuito cerrado. Existen 4 transferencias en la soldadura MAW, que son transferencia en cortocircuito, transferencia en globular, transferencia en spray y transferencia por arco pulsado. Podemos ver la transferencia en cortocircuito. El metal se transfiere del electrodo a la pieza cuando el electrodo contacta con el metal fundido depositado por soldadura, aunque en transferencia globular en forma de grandes gotas de tamaños mayores que al alambre o electrodo que caen al baño de difusión por su propio peso. Y en transferencia spray se desprenden pequeñas gotas del alambre y se desplazan a través del arco hasta llegar a la pieza. Y lo podemos ver en transferencia por arco pulsado. Es un modo de transferencia tipo spray que se produce en impulsos regularmente espaciados en lugares de suceder alzar como ocurre en el arco spray. Vamos a hablar sobre el proceso de soldadura Getau. ¿Qué es la soldadura Getau? Es un proceso de soldadura por arco eléctrico en el cual se obtiene la unión de los metales por calentamiento de símil de los mismos. De fruto un arco que se establece en un electrodo no consumible de tungsteno y a la pieza. La zona de protección del electrodo y la soldadura obtiene mediante un gas inerte. Generalmente se utiliza argón o una mezcla de gases inertes que es argón y helio. El metal de aporte se coloca en el arco eléctrico logrando la función del mismo. Y a la mezcla de este con el metal base, la pileta líquida se manipula controlando la correcta función de las partes. El proceso puede ser usado sin material de aporte. Las ventajas y limitaciones y las aplicaciones del proceso GTW. Una de ellas es excelente control de baño de soldadura. Permite la soldadura de metales sin usar aporte. Otra también de ellas permite la mecanización y la automatización del proceso. Se utiliza también para soldar la mayoría de los metales. También se utiliza, produce soldaduras de alta calidad y excelencia. No genera salpicaduras excepto por una mala operación. Requiere pocas o ninguna limpieza después de la soldadura. Permite que la soldadura en cualquier posición, la productividad es relativamente baja. El costo de los repuestos en el equipo es realmente alto. Y las aplicaciones, como por una de las aplicaciones es la soldadura de alta precisión y calidad. La soldadura en las piezas pequeñas y espesores y tubos de diámetro reducidos, aplicables a la pasada de raíz en soldaduras de tubos. La soldadura de aleaciones especiales en no ferrosas y ferrosas y aplicables materiales no comunes. Y como podemos ver, aquí está el equipo de GTW. Podemos ver, aquí está el enfriador de la estorcha, la fuente de poder, el cilindro de gas de protección, el regulador, el cuadrímetro, el cable de la estorcha de soldadura y el cable de la masa. El equipo básico para soldar GTW, la fuente de poder, el gas de cilindro de protección, la estorcha, cable de la masa y la unidad de refrigeración para la estorcha. Como dije en el anterior
proceso, en el anterior paso. La fuente de poder se trata de un generador que puede ser corriente continua y alterna. Los comandos de control propios del proceso GTW se encuentran en un cabezal que se puede estar como la fotografía. El cilindro de gas, que utiliza gases inertes como el argón y el helio o una combinación de ambos. En la cabeza del cilindro se ubica un regulador de casual, cuadrilómetro y monómetro que nos da la presión de dentro del tanque. La estorcha. La estorcha se conecta, la fuente se conecta a la estorcha a través de la manguera, cables que lleva hasta la misma corriente eléctrica. El gas protector y si lo hubiera en fluido refrigerante agua. El circuito se cierra a través del cable masa que conecta la fuente a la pieza de soldar. Usualmente se utiliza la unidad de refrigeración para la torcha. Esta permite reducir el tamaño general de la misma y poder trabajar con altas corrientes en ciclos de trabajo prolongados. Este equipo hace un conjunto de mangueras, torchas manejables para el soldador. El electrodo en la soldadura GTW. El electrodo en la soldadura TIC se diferencia de los empleados en los otros procesos de soldadura por arco eléctrico, porque no se funde con el calor generado por el arco y por lo tanto no aporta material a la soldadura. Sin embargo, si selecciona un electrodo incorrecto o se aplica un amperaje demasiado alto, partículas del electrodo pueden transferirse a través del arco. El electrodo de tungsteno o wolframio empleado en la soldadura TIG es muy duro y altamente refractario, cuyo punto de función se alcanza a los 3400 grados Celsius. Estos electrodos se fabrican en el diámetro desde 0,5 hasta 0,5 milímetros hasta 6 milímetros y pueden ser de tungsteno puro o aliado. A continuación se presenta la tabla mostrando la corriente, salida, diámetro y tipo de electrodo. En la soldadura FCAW. ¿Qué es el proceso de soldadura FCAW? Es un proceso en el cual se obtiene la unión de los materiales por calentamiento en un arco entre el electrodo tubular continuo y la pieza, algo muy similar a lo que sucede en el proceso GMW. Su principal diferencia es el alambre comúnmente usado, el cual tiene un flux interno que desempeña funciones muy similares al revestimiento del electrodo en el proceso SMAU. Es decir, que el flux interior aporta a la estabilización del arco, el ajuste de la composición química de la soldadura, introduciendo elementos de aleaciones y la protección por medio de los humos y la escoria, entre otros. Algunas diferencias podrían ser las más fuertes de las fuentes de potencia mayores o las pistolas de capacidad corrientes mayores. También podemos encontrar ventajas y limitaciones. Y una de las ventajas del proceso F Full Core, depósito de material de la soldadura de alta calidad. Excelente aspecto de la soldadura lisa y uniforme. Excelente perfil de la soldadura en filetes horizontales. Es posible soldar muchos aceros dentro de un intervalo de espesor amplio. El factor operativo elevado, fácil de mecanizar. Tasa de deposición alta de corriente elevada. Eficiencia de depósito del electrodo relativamente alta. Diseños de la Unión económico en cuanto a su ingeniería. Arco visible y fácil de usar. No quiere tanta limpieza pérdida como la de GMAU. Produce menos distorsión que la de SMAU. Tasa de deposición hasta 4 veces mayor que la de SMAU. Mayor tolerancia de contaminantes que podría causar agrietamiento de soldadura. Y las limitaciones es que el proceso FCAW actual está limitado a la soldadura de metales ferrosos y aleaciones con base de níquel. El proceso produce una cubierta de escoria que es preciso eliminar
El alimentador del alambre y la fuente de potencia debe estar relativamente cerca del punto de soldadura. El alambre de electrodo para FCAW cuesta más unidad de peso que el alambre de electrodo sólido, excepto que en el caso de algunos aceros de alta aleación. El equipo es más complejo que el de SMAU, por lo que requiere mayor mantenimiento. Se requiere mayor cantidad de humo y vapores en comparación de GMAU y SMAU. Podemos ver aquí el equipo de soldeo de FCAW. Podemos ver aquí la fuente de poder, el cilindro de gas de protección, regulador, el flucómetro, el carrete de alambre, el electrodo en forma de alambre tubular, la tracción del alambre, la pistola, la pieza de trabajo y la dirección de soldeo. En los gases de protección, como ya se indicó que se usan solo cuando se trabajan en la variable Einstein, lo más común es la utilización de dióxido de carbono o CO2, ya que posee dos ventajas. Por un lado, su bajo costo respecto a otros gases, y por el otro, que ya a la penetración profunda y a la penetración profunda en la junta soldada, aunque habitualmente produce una transferencia de metal globular. En la pistola, las pistolas típicas para soldar semiautomáticas están diseñadas de modo que sostengan cómodamente, sean fáciles de manipular y duren largos tiempos. Ellas establecen un contacto interno con el electrodo al fin de conducir la corriente de soldadura. La corriente de alimentación del electrodo se acciona con un interruptor montado en la pistola. Las pistolas soldadoras pueden enfriarse con aire o con agua. Las enfriadas con agua son las más compactas y ligeras, pero por facilidad en el suministro se refiere a la pistola enfriada por aire. Las primeras requieren menos mantenimiento que las enfriadas por aire. Además, suelen tener especificaciones de corriente más altas que pueden llegar a 600 amperios por ciclo de trabajo continuo. En los rodillos de impulso, este proceso se requiere rodillos impulsores que no aplanen ni distorsionen de alguna otra forma el electrodo tubular. Por eso se emplean diversos rodillos con superficies ranuras para mover el electrodo. Algunos alimentadores tienen solo un par de rodillos impulsores, mientras que otros cuentan con dos pares de rodillos, en los que por lo menos uno de los rodillos de cada par estar conectado a un motor. Debe estar conectado a un motor. Si todos los rodillos están motorizados, el alambre se pondrá a adelantar ejercitando menos presión con los rodillos. En la extensión del electrodo. La temperatura del electrodo afecta la energía del arco. La tasa de deposición del electrodo y la penetración de la soldadura también puede influir en la integridad de la soldadura y en la estabilidad del arco. El tramo del electrodo no fundido que sobresale del tubo de contacto, al soldar se calienta, así las variables permanecerán constantes. El efecto de la extensión del electrodo con factor operativo en FCAW introduce una nueva variable que debe mantenerse equilibrada con las condiciones de protección y las variables de soldadura relacionadas. Una de las extensiones excesivas puede producir el arco eléctrico inestable con demasiadas salpicaduras, y una extensión muy corta puede producir un arco demasiado largo a nivel de voltaje determinado. En las corrientes y voltaje recomendado. La corriente de la soldadura es proporcional a la velocidad de la alimentación del electrodo. Para un electrodo con diámetro, composición y extensión específicos, esto significa que para cada uno de los electrodos existe una velocidad de alimentación óptima, según el amperaje del trabajo no requerido, es decir, que es camisa de fuerza al momento de aplicar soldadura
porque como ya lo sabemos, cada procedimiento tiene sus variables especificadas. El electrodo y sus clasificaciones en la soldadura FCAW. El electrodo por lo regular consiste en una funda de arco de bajo carbono, de aleación, que rodea el núcleo de materiales fundentes y de aleaciones. La composición del núcleo de fundente varía de acuerdo con las clasificaciones del electrodo. Y con el fabricante se han desarrollado alambres específicamente para soldar los aceros recubiertos de zinc y aluminizados, que se usan comunemente en la actualidad para fabricar automóviles y otros procedimientos más especializados. La mayoría de electrodos con núcleo fundente usan en el proceso de FCAW. Son fabricados haciendo pasar una tira de acero por una serie de rodillos que la moldean hasta que se adhiere una sección transversal en forma de U. Seguramente la tira moldeada se rellena con una cantidad calculada de material de núcleo, compuesto por aleaciones y fundentes en forma granular.